Buenas noches, bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico en el que vamos a hablar acerca de la comprensión de pilares para la acción psicosocial. Mi nombre es Jenny Lizeth Fino, curso quinto semestre de psicología. Nos acompaña mi compañera Juliet Magalí Rondón, también estudiante de psicología, y mi compañera Lady Rincón, también estudiante de psicología. Entonces, arranquemos con la socialización acerca pues del mapa que realizamos. Juliet. Vale, bueno, con el mapa está dividido en tres niveles, que está el pensamiento complejo, el construccionismo social y la acción psicosocial. Bueno, el pensamiento complejo, propuesto por Edgar Morin, nos invita más como a comprender una realidad como desde un sistema más dinámico, compuesto por múltiples dimensiones biológicas, sociales, culturales, ambientales, lo cual es fundamental, pues, ya que aquí es donde rechaza las explicaciones más simplistas y busca una visión más integral. Ok, bueno, aquí pues ya digamos vamos a hablar acerca del constructivismo social, que básicamente según la teoría sostiene que el constructivismo es la fusión entre el conocimiento y la realidad en términos o que son construcciones sociales influenciadas por contextos culturales y experiencias individuales. Entonces, esta teoría surge a partir de la respuesta de enfoques más tradicionales que consideran que el conocimiento es el reflejo objetivo de la realidad y pues que se ha desarrollado a través de diversas disciplinas, incluyendo la psicología, la sociología y la educación. También es importante en términos de comprensión de la realidad entender que desde esta perspectiva la realidad es entendida como un proceso dinámico de construcción social en donde las interacciones humanas juegan un papel crucial en la formación de significados. Lady. Buenas noches. Bueno, yo voy a hablar de la acción psicosocial. Entonces, en la acción psicosocial nos encontramos que tiene cuatro fases fundamentales. Tenemos el diagnóstico participativo, que es la identificación de las necesidades, problemas y recursos de la voz de la comunidad. Como ejemplo, encontramos las entrevistas y los grupos focales. Encontramos el diseño de estrategias, que tiene que ver con la planificación de las acciones y los saberes académicos. Encontramos la implementación, que en este encontramos la ejecución de acciones con participación activa de los actores sociales. Un ejemplo es el acompañamiento a familias, campañas comunitarias y actividades pedagógicas. Encontramos también la evaluación y la retroalimentación, y en este encontramos la valoración de los impactos y aprendizajes, ajustes necesarios. Ejemplo, encuestas de satisfacción, testimonios comunitarios y análisis de indicadores. Por ejemplo, en un contexto de violencia juvenil en un barrio, primero debemos escuchar a los jóvenes y a las familias y después diseñar talleres de convivencia para implementar las actividades con ellos y finalmente así evaluar los cambios logrados. Y aquí vemos cómo la acción psicosocial es un proceso vivo y participativo. Cuáles son las fases para el desarrollo de una acción psicosocial y cómo se pueden ilustrar mediante un ejemplo, del contexto. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo decidí hablar acerca de, imaginemos que llegamos a una población en donde está mayormente presentándose casos de violencia intrafamiliar. En este caso, la primera etapa pues sería hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico debe ser un diagnóstico profundo en donde vamos a involucrar obviamente a la comunidad con el fin de identificar las necesidades y las percepciones que tiene esta comunidad frente a esta situación. También vamos a explorar aspectos sociales y culturales y emocionales. Esto es muy importante por lo primero que también se hablaba en el constructivismo. Todo esto digamos que está influenciado en torno al contexto en el que se encuentra el individuo, por eso es muy importante tomar en cuenta estas variables. En la siguiente etapa, que sería, digamos que ya planificar, entonces es de lo que también habla ahorita la compañera y es cómo empezar a pensarnos cuáles son las estrategias y las actividades que vamos a desarrollar. En este caso, pues digamos que debemos orientarla siempre a que respondan a esas necesidades que identificamos en la primera etapa del diagnóstico y en este caso, pues podemos implementar varias herramientas como talleres para fortalecer la comunicación, para aprender a hacer la gestión de emociones, como siempre, pues teniendo muy en cuenta el tema cultural y social. Y ya luego vendrá la implementación, que en la implementación pues prácticamente es garantizar
que lo que planeamos se aplique, pero sobre todo garantizando que las personas puedan ser escuchadas, porque con base en esto, pues ya podemos hacer el proceso evaluativo y el proceso de retroalimentación de una mejor manera. Lady, Juliet. Bueno, entonces, pues, por otro lado, pues en sí nos dice que en realidad no está desde una sola manera, sino que se construye con el lenguaje, las relaciones, las experiencias compartidas. Por eso, pues cuando hablamos de acción psicosocial, no pensamos en imponer soluciones, sino construirlas colectivamente con la gente desde, pues, en lo que ellos reconocen como necesario y valioso. En el caso de en una comunidad donde hay jóvenes, pues lo primero que tenemos que tener es una escucha activa hacia los jóvenes, identificar, pues hacer el diagnóstico, la problemática, ir después de ahí viendo cómo vamos a abordar el tema con talleres para llegar a ellos y que se genere la solución, en este caso de la acción psicosocial. Es como lo que diría al respecto. Cómo se integran los principios de pensamiento complejo, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en los fundamentos del constructivismo social en cada una de las fases en la gestión de acción psicosocial. Entonces, en términos del pensamiento complejo, pues este nos ayuda obviamente a entender las problemáticas sociales, pero aquí se reitera, no puede ser lineal, es decir, esto no solamente es analizar una variable, sino que hay que tener varias variables y no solamente es una variable psicológica o un aspecto psicológico, sino también económico, social, cultural, porque, por ejemplo, en un territorio como el nuestro hay demasiada diversidad. Hay demasiadas culturas y todas son atravesadas por situaciones y contextos sociales, políticos, económicos diferentes y todo eso obviamente tiene una incidencia en la psique de cada individuo. Entonces, todo eso es en lo que nosotros tenemos que trabajar, como lo decía Morín, para que por medio del pensamiento complejo podamos articular todas estas variables y pues hacer un análisis mucho más completo. Juliet. Listo. En el pensamiento, pues, complejo, ya permite entender que el problema no, pues sí, no es solo psicológico, sino también económico, político, cultural. Y pues la interdisciplinariedad, pues hace distintos profesionales que aportan a su visión, como psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y educadores. Y pues en la transdisciplinariedad reconoce pues como los saberes de la comunidad que son iguales de importantes a los conocimientos académicos. O sea, tener en cuenta también como los puntos de vista que da la propia comunidad. Y bueno, pues el construccionismo social nos recuerda que en realidad todo se construye colectivamente y las soluciones pues se dan a través del diálogo entre todos. Bueno, en mi caso tengo la mirada de la transdisciplinariedad. Y mi mirada al respecto es que está un paso más allá de la interdisciplinariedad, porque no solo se unen las disciplinas, sino que también integra los saberes de la comunidad, la cultura y la experiencia cotidiana. Para mí significa reconocer el conocimiento, que el conocimiento no solo está en la universidad o en los libros, sino también en las prácticas, en las vivencias, en lo cotidiano, en los encuentros con las demás personas, donde nosotros somos y escuchamos la voz de las personas. Creo que es fundamental para la acción psicosocial porque nos permite construir soluciones reales y significativas junto a las personas que viven este tipo de problemáticas y pues así valoramos también los saberes en cuanto a experiencia y también los técnicos, los que vienen a través del conocimiento ya dado por la universidad y demás. ¿Cuál sería el rol del psicólogo en el desarrollo de una acción psicosocial? Juliet. El rol del psicólogo pues no se limita a aplicar técnicas, sino también más como hacer un mediador, un facilitador, pues ya que es quien acompaña el proceso, promueve la participación y ayuda a reconstruir vínculos sociales y emocionales. Y pues aporta herramientas para que la comunidad misma pueda fortalecerse y convertirse en el protagonista de su propio cambio. Bueno, yo creo que el rol del psicólogo, si bien sabemos, el psicólogo es un orientador y podríamos decir también que es un agente transformador, un facilitador de procesos, que no solamente es llevar a la práctica la visión técnica de lo que hemos integrado como conocimiento, sino de generar diálogos, espacios
en las comunidades donde se puedan sentir escuchados y asimismo resignificar su historia. Desde el pensamiento complejo diríamos que el psicólogo ayuda a leer los problemas de manera amplia considerando factores culturales, sociales y políticos. Desde el constructivismo social diríamos que se convierte en un mediador del lenguaje y las relaciones, acompañando a que los significados se construyan y no se impongan desde afuera. En coherencia, el programa de Psicología 2025, su papel está comprometido con la transformación social y una práctica ética política que busca el bienestar y la calidad de vida de todas las personas. Desde mi perspectiva, el rol del psicólogo en una acción psicosocial, claramente, pues como ustedes mismas ya lo han dicho, pues somos más que una persona que aplique técnicas, sino que pues hacemos el papel de facilitador, acompañamos. Pero pues digamos que yo considero que para esto, sobre todo el psicosocial debe ser una persona con una habilidad de escucha muy grande, ¿m? Porque es lo que yo les decía en la respuesta pasada, nos vamos a tener que enfrentar a una sociedad, a unas culturas, digamos que en sí mismas muy diversas. Entonces vamos a tener que desarrollar esa habilidad de poder escuchar muy bien, digamos en la etapa del diagnóstico, de poder identificar esas necesidades sin ir a revictimizar, por ejemplo, articulándolo con la respuesta que daba yo en la primera pregunta de violencia intrafamiliar, que en eso también hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Como que en el ejercicio mismo de aplicar técnicas, de hacer talleres, no ir a revictimizar, garantizar obviamente que la persona sea escuchada y demás. Entonces creo que es muy importante el papel del psicólogo en estos ejercicios porque reflexionamos juntos sobre los resultados para aprender y para transformar ya en una etapa, digamos, más de evaluación. Y eso efectivamente nos permite, como decía Lady, pues transformar, ¿sí? Yo siento que hasta dentro del rol que maneja el psicólogo, pues se construye país, se empieza a transformar un poquito la sociedad después de que uno empieza a analizar y empieza a adquirir como tanto conocimiento dentro de esa misma diversidad de culturas y de sociedad que uno encuentra acá. Dentro del ejercicio de algunas cosas que yo hago netamente voluntarias, sí he tenido obviamente contacto con muchas personas que han sido víctimas del conflicto, firmantes de la paz, eh, y por ejemplo en ejercicios con madres de mal llamados falsos positivos, en algún momento me decían como, es que a mí no me gusta que me terapeen, porque ese es el ejercicio precisamente desafortunado en la experiencia que ellas han tenido con los psicólogos, ¿sí? Que dentro del ejercicio y el afán de conocer es vuelva y cuente la historia, y entonces se genera, es un ejercicio más revictimizante que cualquier otra cosa. Para mí, por ejemplo, estos encuentros, leer y demás, formarme como psicóloga me permite también hacerlo de manera crítica, ¿sí? O sea, esto no es como que el psicólogo es perfecto y solo aplica técnicas y todo es bonito y maravilloso. Y me encanta esa mirada que tienes al respecto de decir que al estar nosotros en el rol de psicólogo, desarrollar la escucha activa. Y adicional hay algo que es muy importante y pues me pasa mucho en mi campo de acción, y es que no solamente es la escucha, sino la observación sin juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros nos paramos en situaciones donde la persona viene y nos trae su historia y nosotros antes de dar de repente de diagnosticar o dar nuestra opinión, muchas veces enjuiciamos al otro. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros enjuiciamos, la otra persona ya no va a tener la apertura que debiera tener. Entonces, en el rol del psicólogo también vale y es muy importante que así como es la escucha activa, de desarrollar ciertas habilidades y destrezas como psicólogos donde nosotros podamos observar sin juicio, entrar en neutro en la escucha amorosa y generosa para que el otro se sienta comprendido y así se pueda generar esa transformación de la que tú estabas hablando, Jenny. Bueno, pues nada, así cerramos entonces el encuentro sincrónico. Muchas gracias. Chao.